Esta noticia sacudirá al mundo, dijo el Señor Jesús en Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esto fue un mandato del Señor Jesucristo a los creyentes cristianos. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿por qué tengo que llamar Santo Padre a un cura? Pecador como todos, claro. Los que dicen ser cristianos y desobedecen a Cristo, llamando Santo Padre a un hombre que es pecador y lo ponen al nivel de Dios, es blasfemia. Desde hace muchos siglos, romanos decidieron qué debía creer la gente y qué no. Constantino favoreció a la Iglesia Católica y con la imagen papal la gente adoraba, se arrodillaba y temía. Impusieron dogmas, lo cual significa proposición o principio que se establece y se considera una verdad fundamental, indiscutible e innegable. Es decir, que estos líderes religiosos decidieron, haciendo uso y abuso de poder, lo cual nos suena familiar, ¿no? ¿Qué debía creer la gente y qué no? Cambiaron textos cristianos, destruyeron información que no querían que la gente supiera, pero gracias a Dios, muchos textos fueron guardados. En Etiopía, por ejemplo, fueron protegidos y hay más de los que conocemos de la Biblia tradicional. Pueden comparar toda esta información, los que quieran averiguarlo. Encontrarán las respuestas a la enseñanza de Cristo, que nos enseña que Cristo nos hace libres. Él enseñaba que no necesitamos un mediador como un papa o un cura para llegar a Dios, porque Dios está en nosotros. No está lejos, como dice en la Biblia. En Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28 afirma esto. Dios está en nosotros, no fuera de nosotros. No tenemos que buscarlo en un templo hecho de piedra o en imágenes como vírgenes o santos. Dios está dentro nuestro. Jesús dijo en Juan 8:31-32: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los gobernantes no querían que la gente sepa estas cosas, porque un pueblo que es libre y que sabe cómo conectar con Dios no se deja manipular ni someter. Por eso persiguieron a los creyentes, por eso mataron a Jesús, lo colgaron de un madero. La gente que conoce la palabra de Dios no se deja manipular ni someter. En esa época dice la Biblia que los creyentes tenían todas las cosas en común. Por esto nadie tenía hambre, nadie pasaba necesidades. Jesús enseñaba a compartir. La Iglesia Católica, por ejemplo, tiene riquezas incontables, pero en el mundo hay mucha gente muriendo de hambre. ¿Dónde está el Papa? ¿Dónde están esos líderes religiosos? Sí, hay una parte que sí que están ayudando, como la Cruz Roja. Algunas cositas hacen, pero no tiene nada que ver con lo que Jesucristo enseñó, de todo lo que tenían que compartir. La Iglesia Católica se enriqueció de forma fraudulenta, expropiando bienes y usando el miedo como arma principal, vendiendo indultos a personas cargadas de problemas, y ya sabemos que han sido despiadados en la antigüedad, violadores de niños, etc. Pero a pesar de todo ese mal que han hecho, hay algunas cosas que han hecho bien. Y yo, de todas formas, estoy agradecido a Dios porque la iglesia esta despertó en mí la curiosidad por conocer a Jesús, porque yo veía que la Biblia decía una cosa y las religiones hacen otras cosas. De cierta forma se apartan de la palabra de Dios. Entonces yo quería conocer lo que decía Jesucristo, por ejemplo, y también estuve con los evangelistas, con los mormones, con los testigos de Jehová, y es todo más o menos lo mismo. Conclusión es que todos cometen errores porque fundamentalmente no respetan el versículo más importante a la hora de investigar la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:20 dice, y atención a esto, a cada palabra que Dios revela en este versículo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esas palabras, interpretación privada,
significan literalmente que la profecía no es de soltura personal. No leemos un versículo de la Biblia y le damos nuestra opinión, interpretación personal, lo que nos parece o lo que nuestra creencia nos pone por delante. Dios da sabiduría para entender su palabra, a los mansos de corazón, por supuesto, no con soberbia ni con arrogancia. Hay que dejar que Dios explique en el mismo versículo, y si en ese mismo versículo no se explica, entonces se explica en el contexto o en su uso previo. Hay que ir por acumulación de escrituras, investigando para entender los pasajes de la Biblia. La Biblia no se lee como una novela, no se lee de principio a final. Yo he conocido gente que dice, yo me he leído toda la Biblia. Eso no sirve de nada. La palabra de Dios se investiga primero dejando que Dios te enseñe, siendo humilde y dejando atrás todos los prejuicios y los conocimientos que uno tiene. Jamás hacemos interpretación personal. Corintios 3:18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Este también es un versículo muy importante porque la gente va hacia la palabra de Dios con sus prejuicios y su muchas veces soberbia y arrogancia y no deja que Dios hable. Hay que dejar toda la sabiduría que uno tiene de lado para ser sabio. Aquí demuestra Dios la sabiduría, que la sabiduría humana es insensatez. Mateo 11:25 dice, aquí habla el Señor Jesucristo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dios está en cada uno de nosotros, como dice Pablo en Hechos 17, 27 y 28, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él, en Dios, vivimos y nos movemos y somos. Dios está en nosotros. Salmos 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí está la respuesta de Dios. No está lejos, pero nos distraen las cosas del mundo, el trabajo, la familia, problemas, diversión, fiestas, excesos, pensar en cosas del pasado o en el futuro y no prestamos atención al presente, que es el momento más importante de nuestras vidas, el presente, y no oímos a Dios. Cuando no oímos a Dios y no miramos en su palabra, quedamos expuestos y vulnerables a todo lo negativo que hay en este mundo. Y así damos vueltas en preocupaciones y no vemos la salida que Dios tiene para nosotros. Hace poco mi esposa se cayó por las escaleras y tuvo una gran contusión en el hombro derecho, en las rodillas y en un pie. Lo peor para mí, además de verla en el suelo gritando de dolor, es que antes que cayera supe que tenía que detenerla. Algo en mí me decía que no siga bajando las escaleras, pero no seguí esa corazonada, que no hacemos casos muchas veces a las corazonadas. No estaba atento, estaba distraído y las consecuencias llegaron rápidamente. No es un castigo, Dios no castiga, la Biblia nos enseña otra cosa. Entonces cuando nos pasan cosas malas decimos ¿dónde está Dios? Pero en realidad la pregunta es ¿dónde estamos nosotros con nuestra mente, nuestros pensamientos, que no estamos atentos a lo que Dios dice? Que Dios es más listo que cualquiera y a Él tenemos que preguntarle. Nos inclinamos ante estatuas o imágenes de santos o de vírgenes, pero ¿qué dice Dios de esto? Éxodo 20, versículo 4 y 5, este es el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y aquí viene el salmo que a mí me encanta. Salmo 115, versículo 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos, plural. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen.
tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Arrodillarse ante hombres que aparentan ser piadosos, pero por dentro son aves rapaces que viven rodeados de riquezas que obtuvieron engañando o enseñándole a la gente otros caminos que no es la palabra de Dios, o arrodillarse ante imágenes hechas de madera, de piedra, de plástico o metal, lo cual va contra la voluntad de Dios, como hemos visto antes. Eso es lo que han ido enseñando durante siglos. Por eso la gente está apartada de Dios y por eso el mundo está como está. Y el mundo va hacia donde va. Porque es muy sencillo. Lo que uno siembra es lo que cosecha. Es lo que dice en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jesús nunca dijo que tenemos que arrodillarnos o que tenemos que pagar dinero o bienes por el perdón de nuestros pecados. Lo que sí enseñó es que vino Él a pagar con su vida por tu salvación y la mía. Vemos a millones de personas por el mundo sacando a pasear sus imágenes, adorándolas como si fuera Dios quien está ahí. Pero Dios dijo, no hagan eso. Sin embargo, la gente no escucha. La gente escucha lo que quiere oír. Si no les gusta lo que dice el cura católico, se van con el evangelista o el mormón o cualquier otra religión. No hay problema. Cada persona tiene libertad de elegir a quién oír y a quién creer. De todas formas, como dice Dios en su palabra, a pesar de los errores de interpretación y de todo el engaño que han insertado, porque la Biblia en su origen no tenía ni capítulos ni versículos, ni los pequeños títulos, ni las comas, ni los puntos, y todo eso trae error de interpretación, que no deja entender muchas veces la palabra de Dios. Todo eso fue añadido por el hombre arbitrariamente. Pero a pesar de todo esto, como dice Dios en su palabra, ¿qué pues diré? Esto está en Filipenses 1:18. ¿Qué pues diré? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El tema central de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el Señor Jesucristo. Es muy importante aceptar que por un objetivo muy grande, Dios envió a su Hijo al mundo. Ese objetivo es tu salvación y la mía. Dice Dios en 1 Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Para que averigüen qué significa esto, hay que estudiar la palabra de Dios. Dice Dios en la Biblia que Él creó tiempo pasado al hombre en 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Pero esa conexión espiritual era condicional. Al desobedecer el hombre a Dios, perdió esa conexión con Dios. Las consecuencias fueron gravísimas. Por eso Dios envió a Jesucristo al mundo para salvarnos, para liberarnos de este estado de comunión rota. Pero lo que logró Jesucristo fue mucho más allá que una reconciliación. Ahora todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador recibe el don de Espíritu Santo. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Y esto es importantísimo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ojo a esto, habrá gente que confiesa para perdición. Aquellos que dicen con su boca y en su corazón que Dios no existe o que no cree en Jesucristo. O directamente hay gente que cree que Satanás es su Dios o todo lo que significa su Dios. Y ahora nos estamos acercando a un tiempo en el que, según la Biblia, la gente
va a aceptar ponerse la marca del diablo, que es el 666, el famoso número. Hay que investigar qué significa esto, porque las nuevas tecnologías traen esto y ya se está viendo cómo nos están manipulando, cómo nos están llevando para tener un control absoluto de lo que hace cada individuo con las nuevas tecnologías. El tiempo pasa rapidísimo y el retorno del Señor Jesucristo se acerca. Es hora de despertar. La palabra Papa significa Padre y esto contradice totalmente la voluntad de Dios porque lo dijo Jesucristo en Mateo 23:9. Yo no escribí la Biblia, así que cada uno sabrá qué hacer con esta información. Que Dios los bendiga.